En este video hablaremos sobre la fisiocracia y todo lo que éste incluye, sus orígenes, sus fundamentos, su desarrollo, la teoría de este, sus características, las clases sociales en las cuales está basada y sus pilares. Los integrantes de mi grupo son Janely Palao, Victoria Valladares, Fiorella Andino, Lizzy Sauceda, Johan Cárcamo y su servidor Fernando Ochoa. Nuestro principio bíblico es: seamos diligentes con el cuidado y manejo de nuestros recursos. Se encuentra en Proverbios 27-23. Entonces, le doy la bienvenida a este video. Espero que disfrute toda esta información y podamos aportar un poco de conocimiento. Uno de ellos es la ley natural. Esta ley consiste en que la naturaleza es la encargada de dirigir todas las instituciones de la humanidad. El Estado, en cambio, no puede intervenir en este orden. Su única función es la de proteger los derechos naturales del hombre, es decir, la fuerza física y la agresión extranjera. El segundo principio de la fisiocracia se titula como los 6 decretos de Turgot. Turgot decidió hacer estos 6 decretos buscando la igualdad en la sociedad y también la eliminación de privilegios que clases sociales altas tenían sobre las clases sociales bajas. El primer decreto fue la eliminación de los gremios, es decir, grupos exclusivos en medio de la sociedad que se definían por tener algo en común, y eso generaba una desigualdad y a Turgot no le pareció eso. También está la eliminación de los privilegios por clases sociales. Como dije al inicio, Turgot buscaba eliminar eso y las clases sociales altas tenían privilegios sobre las clases sociales bajas simplemente por ser de un estatus social mayor. También estaba el establecimiento del derecho que cualquier hombre que quisiera trabajar lo podría hacer sin ningún tipo de imposición. También estaba la eliminación de los monopolios y la corvia. La corvia era como un tipo de esclavitud que la persona iba a trabajar a las tierras de un señor feudal o terrateniente en cambio de nada, o sea, por gratis, sin ningún pago. Entonces Turgot hizo un esfuerzo por eliminar eso y conjunto con ese buscó la eliminación de la categoría de terrateniente, con la cual no tuvo ningún éxito. Para finalizar, también estaba la imposición de impuestos a todos, ya que mucha gente que estaba en rangos altos evadía los impuestos y eso no le parecía justo. Entonces hizo ese decreto de la imposición de impuestos a todos en general. Muchas gracias. La fisiocracia tiene su origen en Francia en el siglo XVIII, para ser más específicos en 1758, siendo su fundador Francois Quesnay, un francés. La fisiocracia propone una ley natural en la cual el buen funcionamiento del sistema económico estaría asegurado sin o con la poca intervención del Estado, y toda la doctrina de la fisiocracia se resume en la frase laissez-faire. ¿Qué significa esta frase? Pues, en primer lugar, proviene de la historia de la teoría económica y designa una filosofía política partidaria que limita la intervención del Estado en todas las decisiones económicas de una sociedad. Y este liberalismo económico lo que da a entender es que deben actuar por sí solas sin las fuerzas del mercado. Dentro del origen etimológico de la palabra fisiocracia, comprendemos que es una palabra procedente del griego, ya que está compuesta por 3 términos que son de esta lengua. En primer lugar, el vocablo physis, que significa naturaleza. Como mencionó mi compañero Johan anteriormente, la fisiocracia atribuye toda fuente de ingresos o toda fuente de riqueza a la naturaleza, como puede ser un ejemplo la agricultura. En segundo lugar, el sustantivo kratos, que significa poder, y el sufijo ia, que puede ser un sinónimo de una acción o de una cualidad. Dentro de los fundamentos de la fisiocracia encontramos que esta está en contra de las ideas mercantilistas. ¿Por qué? Pues el mercantilismo propone que el Estado debe intervenir en la economía del pueblo y que la prosperidad y riqueza de un país está basada en la cantidad de metales preciosos que puedan acumular. Esto está totalmente en contra de la fisiocracia, pues la fisiocracia atribuye todo origen de riqueza a la naturaleza. Y como otro fundamento encontramos que la fisiocracia dice que el Estado no debe intervenir en la economía del pueblo y que el sistema económico va a estar asegurado sin su intervención.
Para el tiempo que nació la fisiocracia, que fue en la segunda mitad del siglo XVIII en Francia, la industria era bastante débil, mientras que la fuente de progreso era la agricultura. La sociedad francesa de ese tiempo se puede llegar a dividir entre tres. Primero tenemos a los terratenientes, que eran los dueños de la tierra. Entre ellos tenemos al rey, la nobleza y los nobles. Ellos obtenían la renta a cambio de las prestaciones de la tierra. Después de eso tenemos a los artesanos y los comerciantes. Entre ellos tenemos a los maestros oficiales y a los aprendices. Ellos se encargaban de generar las ventas y ellos no producían nada. Y por último tenemos a los agricultores, que ellos rentaban la tierra a los terratenientes. Ellos eran la clase productiva. Como propuesta central, los fisiócratas buscaban una transformación de la economía francesa. Ellos buscaban esto a través de la explotación agrícola en el régimen de libertad. Ellos llegaron a pensar que a través de la realización de las técnicas agrícolas iban a lograr un mejoramiento en la agricultura para que esto produjera un aumento en la producción y así con eso sustentar todo el sistema económico. François Quesnay hablaba del cuerpo social que se regía por las leyes naturales, las cuales iba a autorregular en la economía, por lo cual el gobierno no podía intervenir en nada, solamente permitir que todo se llevara a cabo por las leyes naturales. La fisiocracia surge como una reacción de tipo intelectual a la común concepción de la mente intervencionista del pensamiento mercantilista. Insistían en que la intervención de intermediarios en varias etapas de la producción y distribución de bienes tiende a reducir el nivel total de la prosperidad y producción económica. Ejemplos de estas intervenciones eran muchos, pero los fisiócratas se fijaban en los controles gubernamentales tales como los monopolios, impuestos excesivos, burgueses parasitarios y el feudalismo europeo. Estas prácticas están asociadas con el corporativismo comercial o el énfasis desmesurado en el crecimiento industrial, los cuales estaban y están basados en el restrictivo interés privado. La tendencia general de los fisiócratas es el liberalismo. La tarea del economista se reduce al descubrir el juego de las leyes naturales. La intervención del Estado es inútil, pues no haría otra cosa más que interferir en ese orden natural. El interés de los fisiócratas se encontraba en gran medida en la definición de una estrategia macroeconómica de desarrollo que incluyera políticas coherentes. Es el primer movimiento que adopta un acercamiento sistemático a la teoría económica. Se creía que si esta ley era estudiada y enmendada, derivaría las condiciones armoniosas y beneficiosas para toda la humanidad. Fisiocracia se aplica al concepto total de un gobierno, no necesario a la economía solamente, porque los padres de esa teoría política venían del progreso económico inseparable del progreso social, argumentando, gracias a la incrementada prosperidad natural, las rivalidades entre grupos oponentes van a disminuir porque al final va a costar más de lo que vale. Yo voy a hablar sobre las características de la fisiocracia. La primera característica es que la tierra era la principal y única fuente de ingresos en la fisiocracia. Por eso debían fomentarse todas las actividades agrícolas y seguidas en menor grado las actividades de minería. La característica número 2 era que los fisiócratas estaban en contra del comercio exterior y a favor de la libertad de la industria, que es completamente lo opuesto al mercantilismo. La característica número 3 es que los fisiócratas despreciaban la intervención del Estado en la economía. Como cuarta característica tenemos la propiedad privada. Esto quiere decir que en la fisiocracia nada funcionaría si no hubiese esa fuerte legalidad favorable hacia la propiedad privada. Los fisiócratas veían eso como una parte fundamental junto con el individualismo que definían. La fisiocracia concebía la economía como algo sumamente complejo, en lo que una modificación en alguna parte constituyente más adelante afectaría a todas las demás partes, lo que constituyó en el primer análisis de equilibrio general. Y para finalizar,
Cabe remarcar que para los fisiócratas el trabajo productivo era la fuente de riqueza, al opuesto del mercantilismo, que la fuente de riqueza era la acumulación de oro y la balanza comercial. Quesnay clasificó de estériles al comercio y a la industria, y esto no significaba que eran inútiles, significaba que no eran capaces de generar más valor que el valor del trabajo. Es decir, solo le agregan valor de trabajo a lo que ya ha sido producido, no crean valor. La agricultura, por el otro lado, era la única actividad que generaba más riqueza que el trabajo insumido en ella. Los fisócratas imaginaban el orden natural de la sociedad regulado por el principio del individualismo. La frase laissez-faire se acuñó en relación con el pensamiento de los fisócratas como afirmación de ese individualismo económico que se contemplaba por un profundo respeto con la propiedad privada. Los fisócratas buscaron el manantial de la riqueza en el suelo cultivable, apartando la mirada del consumo y de la circulación. La dirigieron a la producción y a la distribución. Respecto al resto de los sectores económicos, son vistos como dependientes de la primicia agrícola, ya que el comercio de artesanía y de la industria serán considerados como sectores estériles basados en el intercambio que no implican una producción y que por lo tanto no generaban riqueza como ocurría con la agricultura. Es por esta razón por la que el comercio o la industria habían de depender irremediablemente del sector agrario. A pesar de ello, encontramos en sus planteamientos una ruptura respecto al antiguo régimen, ya que defendía el libre comercio y la abolición de los privilegios. Quizá no fuese muy aventurado afirmar que las ideas fisócratas hubiesen favorecido un incipiente orden burgués, ya que las esperanzas que había concebido los fisócratas de que el absolutismo ilustrado llevaría a la práctica sus ideas no se vieron realizadas, y aunque es cierto que la Revolución Francesa de 1789 prescindió de los principios fisócratas y hubo de ser ella la que decretó la abolición de las cargas feudales, la superación de las aduanas de las cargas feudales y la supresión de las interiores y a la libertad profesional haciendo el impuesto territorial al principal base de finanzas francesa. De modo gráfico, Quesnay trató de explicar la circulación del producto neto de la agricultura, que es la diferencia resultante de la producción total que daba lugar al circuito de la economía del tránsito, y lo hizo comparándolo con la circulación de la sangre. Le Tableau muestra una economía en equilibrio en un estado en los que los ingresos nacionales se reproducen a sí mismos. Para él, este equilibrio era proporcionado por la existencia de tres clases. La más importante la constituyen los propietarios, que tienen que ser los beneficiarios últimos para que funcione el sistema, pero están obligados a poner en funcionamiento sus tierras para obtener del arriendo del producto neto, a los que los demás se les aplicaron un impuesto único en proporción a dicho producto neto. Junto a la clase de los terratenientes estaba la de los agricultores, cuyo trabajo proporcionaba el producto neto de los propietarios. En contraste, la clase productiva, o sea, la agricultura, encontrábamos la clase estéril, compuesta de comerciantes e industriales, ya que no eran capaces de producir su superávit, pues el valor de lo que producen es siempre equivalente al coste de la producción, así que únicamente podían obtener por sus medios de subsistencia de los agricultores y terratenientes. En cuanto a la figura del rey, tendría dos obligaciones: incentivar y obligar a que los sistemas fuesen puestas en producción y recaudar impuestos para el beneficio de la monarquía y por tanto de sus súbditos.